Imagina el cuerpo humano como un motor extraordinariamente complejo y magistral, una creación detallada en cada aspecto. Cada célula, cada órgano, cada sistema está perfectamente ajustado, funcionando en armonía como una máquina poderosa y precisa. Sin embargo, esta creación extraordinaria no opera por sí sola, depende de un elemento esencial, un combustible vital para mantenerse en acción: los alimentos. Dios, en su sabiduría, creó el cuerpo humano no solo como un organismo físico, sino como una unidad que responde a las necesidades y demandas de la vida. Los alimentos que consumimos no son únicamente una fuente de placer o tradición, son el combustible que sostiene la energía necesaria para cada función del cuerpo. Cada bocado que ingerimos se transforma en energía, y esta energía alimenta todo, desde los latidos del corazón hasta el funcionamiento de la mente. Es el combustible esencial que nos permite caminar, pensar, crecer y vivir plenamente. Para asegurarse de que busquemos este combustible, Dios implantó en nosotros un sistema de alerta, algo que llamamos hambre. Este apetito natural y necesario es como un despertador que nos recuerda la necesidad de reabastecer nuestro organismo. Cuando el cuerpo está sin alimentos, envía señales de hambre, alertándonos de que es hora de proporcionar el combustible necesario para mantener su potencia y funcionamiento. La hambre, por lo tanto, es una indicación de que la energía se está agotando y necesita reponerse. Pero el proceso va más allá de la simple satisfacción del estómago. Los alimentos también son un componente esencial del equilibrio natural y del ciclo de vida establecido por Dios. Al comer, participamos en este equilibrio donde todo, de alguna manera, se completa. Los nutrientes que ingerimos sostienen nuestro cuerpo y lo mantienen saludable, proporcionando los elementos necesarios para el desarrollo, la inmunidad y la fuerza. Es una danza armoniosa donde los alimentos, el hambre y el cuerpo se encuentran en una sinergia perfecta para mantener la vida. Sin embargo, aquí surge una pregunta profunda: si los alimentos son tan vitales para nuestra supervivencia y bienestar, ¿por qué alguien elegiría conscientemente abstenerse de ellos? ¿Por qué alguien renunciaría a algo tan básico y necesario? Esta interrogante nos lleva a la práctica del ayuno, que trasciende lo físico y penetra en lo espiritual. En los tiempos modernos, la cultura nos enseña que debemos comer en intervalos regulares. Hemos sido condicionados a creer que necesitamos 3 comidas al día y que un buen desayuno es la base para un día productivo. Frases como «come para ser fuerte» y «no te saltes las comidas» se enseñan desde la infancia, reforzando la idea de que la fuerza física y el bienestar dependen directamente de una alimentación constante. Pero el ayuno desafía esta rutina y este condicionamiento. Nos invita a mirar más allá de la necesidad inmediata de satisfacer el hambre y nos llama a entrar en una experiencia que implica disciplina, sacrificio y un propósito mayor. Al optar por no comer, ya sea por unas horas, días o incluso más tiempo, negamos intencionalmente al cuerpo aquello que naturalmente desea y necesita físicamente. El ayuno, así, se convierte en una oportunidad para enfocarse en algo superior, para nutrir el espíritu mientras temporalmente renunciamos a lo que sostiene el cuerpo. Esta práctica, mencionada y valorada a lo largo de la Biblia, no es simplemente la ausencia de alimentos. Es una disciplina espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y a buscar un fortalecimiento interior. Es una forma de decirle al cuerpo que no domina nuestra vida, sino que nuestros valores y objetivos espirituales tienen prioridad. Así, el ayuno se convierte en un poderoso recordatorio de que, aunque el cuerpo necesita alimentos para vivir, el espíritu también necesita alimento para florecer.
En nuestra sociedad, la idea de quedarse sin comer a menudo se asocia con dietas y hábitos de salud. Vivimos en una época en la que controlar la alimentación se ha convertido en un objetivo común, ya sea para perder peso, mejorar la salud o seguir tendencias de bienestar. Términos como detox y reeducación alimentaria se han vuelto comunes, y para muchos, restringir alimentos se ve únicamente como una cuestión física, una forma de ajustar el cuerpo a los estándares modernos de salud y estética. Sin embargo, el ayuno va mucho más allá de eso. En el contexto espiritual, el ayuno adquiere una dimensión mucho más profunda. Desde tiempos antiguos, se practica como una herramienta de conexión con lo divino, una manera de alcanzar un propósito mayor que la simple manutención de la salud física. En el escenario bíblico, el ayuno se describe como un acto de entrega y devoción a Dios, un momento en el que se busca fortalecer el espíritu al abstenerse temporalmente de las necesidades del cuerpo. Un ejemplo poderoso de esta práctica está presente en el Antiguo Testamento. Cada año, el pueblo judío era llamado a observar un día de ayuno en el llamado Día de la Expiación o Yom Kippur. Este día era un momento solemne de reflexión y arrepentimiento, donde todos los fieles se dedicaban a ayunar, absteniéndose de cualquier alimento en obediencia a un mandamiento sagrado. Ese no era un ayuno realizado por razones físicas, sino espirituales. El objetivo era purificarse y recordar la misericordia y salvación ofrecidas por Dios. El día de la expiación representaba un hito en la vida espiritual de los israelitas, un recordatorio anual del pacto que mantenían con Dios. En ese día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, para ofrecer un sacrificio en nombre de todo el pueblo. Llevaba la sangre de un animal sacrificado, simbolizando el precio pagado por los pecados, y la presentaba ante Dios como un acto de intercesión por la nación. Este ritual era un recordatorio profundo del perdón y la purificación divina, un momento de renovación espiritual. Durante el ayuno de Yom Kippur, todo el pueblo judío se abstenía de comer. Era un ayuno completo, realizado en obediencia y reverencia al mandamiento divino. Todos participaban, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, como una forma de identificación y solidaridad con el sumo sacerdote, quien representaba a la nación delante de Dios. Era un acto de humildad y entrega, donde cada persona reflexionaba sobre su propia vida y buscaba reconciliarse con el Creador. El ayuno de Yom Kippur también era una manera de recordar a todos sobre la seriedad del perdón y el sacrificio. Este acto de abstención hacía que el pueblo reflexionara sobre su propia condición espiritual y sobre la importancia de purificarse de los pecados. Generaba un sentimiento de unidad, demostrando que todos, independientemente de su condición, estaban juntos en esta jornada espiritual. Este ayuno colectivo unía al pueblo en un propósito común: buscar la misericordia de Dios y renovar su compromiso espiritual. El acto de ayunar en el día de la expiación es un ejemplo profundo de la importancia del ayuno como práctica espiritual. Demuestra que para el pueblo judío y para los creyentes de todas las épocas, el ayuno no es solo una cuestión de salud física o restricción alimentaria, sino una forma de alinearse con los valores divinos, recordar el amor y el perdón de Dios y reafirmar un compromiso espiritual que trasciende las necesidades corporales. En el contexto bíblico, el ayuno es visto como un instrumento que permite al individuo desconectarse de las necesidades y placeres terrenales, concentrándose en su relación con Dios. Este tipo de ayuno, que trasciende lo físico y entra en lo espiritual, desafía la visión moderna, pues requiere una renuncia que busca alimentar el espíritu en lugar del cuerpo. Al ayunar, el individuo le dice a su cuerpo que sus deseos están en segundo plano, mientras busca satisfacer un anhelo más profundo, un deseo de cercanía con Dios. Cuando pensamos en el ayuno como un acto de devoción espiritual,
Una de las figuras centrales que nos guía en esta práctica es Jesús. En los Evangelios, Él no solo menciona el ayuno, sino que lo eleva como una disciplina espiritual importante, ofreciendo instrucciones claras sobre cómo y por qué debemos ayunar. Sus enseñanzas no se centran únicamente en la práctica, sino en el corazón y la intención detrás de ella. Jesús enseñó que el ayuno no debe ser un espectáculo, algo realizado para mostrar a otros nuestra santidad o dedicación espiritual. Advirtió a sus discípulos que evitaran el comportamiento de aquellos que ayunaban para ser vistos. En Mateo 6:16-18 Jesús dice: «Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a otros que están ayunando. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto». Con estas palabras, Jesús deja claro que el ayuno no debe ser una práctica de ostentación. Sabía que la verdadera espiritualidad se cultiva en lo íntimo y que el valor del ayuno radica en su sinceridad y discreción. Al instruir a los discípulos a lavarse el rostro y perfumarse la cabeza, reforzaba que el ayuno debía ser algo realizado con normalidad, casi como si fuera una actividad cotidiana y no una exhibición de sacrificio. La enseñanza de Jesús refleja la idea de que el ayuno es un momento de intimidad con Dios. Este acto debe realizarse con el corazón dirigido hacia Él y no hacia la mirada de los hombres. Jesús sabía que la tentación de buscar reconocimiento por el ayuno era fuerte, especialmente en una cultura donde los actos de devoción eran valorados y admirados públicamente. Por ello, advirtió a sus seguidores que ayunaran de forma discreta, con el corazón centrado en Dios, para que su sacrificio fuera conocido únicamente por el Padre Celestial. Al decir «siempre que ayunen», Jesús también valida el ayuno como una práctica legítima y esperada para los creyentes. Esta frase no solo reconoce la importancia del ayuno, sino que indica que Él lo ve como un elemento necesario en la vida espiritual de sus seguidores. Así, el ayuno se convierte en un instrumento de crecimiento y fortalecimiento espiritual, una manera de buscar a Dios de una forma más intensa y dedicada. Ayunar, según la enseñanza de Jesús, es mucho más que simplemente abstenerse de alimentos. Es un compromiso en el que el creyente pone a un lado sus deseos físicos para buscar una necesidad espiritual más profunda. En lugar de satisfacer el hambre del cuerpo, el ayuno es un tiempo en el que el hambre de Dios, la búsqueda de su presencia y guía, ocupa el primer lugar. Este tiempo de ayuno es una oportunidad para concentrarse en la oración y la comunión con Dios, dedicándose al crecimiento espiritual de una manera que, en condiciones normales, puede no ser posible. Además, Jesús nos advirtió sobre la trampa del orgullo espiritual. Cuando habla de los hipócritas que ayunaban para ser vistos, en realidad nos está enseñando a examinar nuestro propio corazón. Si nuestro ayuno tiene como objetivo recibir elogios y la aprobación de los demás, entonces nuestra recompensa se limita a esa aprobación terrenal, una gloria momentánea que no se compara con el valor eterno de estar en sintonía con Dios. En contraste, Jesús promete que aquel que ayuna en secreto será recompensado por Dios, quien ve lo que está oculto. Esta es una recompensa espiritual que trasciende cualquier aprobación humana. Así, el ayuno, según Jesús, es una práctica donde el enfoque está en Dios y no en nosotros mismos. Él nos llama a vivir esta disciplina espiritual con una actitud de humildad y sinceridad, ofreciendo nuestro sacrificio de forma privada, sabiendo que nuestro Padre Celestial ve todas las cosas. Cuando ayunamos de manera discreta y sincera, atraemos la atención de Dios, quien reconoce nuestra intención pura y nos recompensa de acuerdo con el propósito de nuestro corazón. Al comprender el ayuno a la luz de las enseñanzas de Jesús, vemos que es mucho más que una abstinencia alimentaria. Es un ejercicio de fe y devoción,
donde negamos los deseos físicos para profundizar nuestra relación espiritual con el Padre. Y es esa renuncia, hecha con un corazón humilde y sincero, la que tiene valor a los ojos de Dios y nos lleva a un verdadero crecimiento. Para muchos, la idea de ayunar, especialmente si nunca lo han hecho antes, puede ser una experiencia intimidante. La simple idea de estar sin comida por cualquier periodo de tiempo genera dudas e incluso cierto temor. Nuestros hábitos alimenticios están tan arraigados que la mayoría de nosotros tiene una rutina fija de comidas, y la falta de esa estructura puede parecer un desafío. Pero, como ocurre con cualquier práctica nueva, el ayuno puede ser una oportunidad para crecer y superar barreras, tanto físicas como emocionales. Una de las preocupaciones más comunes sobre el ayuno es el miedo a sentir hambre y no poder manejar las sensaciones físicas asociadas. Este temor es natural, ya que se nos ha enseñado desde pequeños que el cuerpo necesita energía regular para mantenerse fuerte. Para muchos, la idea de saltarse una comida o pasar horas sin comer es algo que causa incomodidad, y muchos se preguntan, ¿podré soportar el dolor del hambre? ¿Me sentiré demasiado débil? Estas preguntas son comunes y reflejan nuestra dependencia física de una alimentación constante. Otras personas tienen preocupaciones de naturaleza diferente, como el miedo al fracaso. Muchos se preguntan si tendrán la fuerza de voluntad para completar un periodo de ayuno o si podrán superar las tentaciones que surgen en el camino. Imagina, por ejemplo, estar en medio de un ayuno y ver un anuncio en televisión promoviendo una comida irresistible, o pasar por una panadería y oler el aroma del pan recién hecho. La tentación es real y pone a prueba la determinación de quien ayuna. Además del desafío físico, también está el aspecto social. Muchos se preocupan por la opinión de amigos y familiares al saber que están ayunando. En una sociedad donde las comidas a menudo son ocasiones para socializar, decir que no vas a comer puede generar reacciones inesperadas. Alguien podría preguntar, ¿por qué no estás comiendo o estás a dieta? Y quien ayuna puede sentirse incómodo con la situación. Surge entonces la duda, ¿pensarán que soy raro o me juzgarán? Estas preocupaciones son normales y Jesús ya había advertido sobre el riesgo de ayunar para buscar aprobación. En el Sermón del Monte, Jesús instruyó a sus seguidores a ayunar en secreto, lavando su rostro y ungiendo su cabeza para que nadie lo notara. Al hacer esto, nos recordó que el ayuno es un acto entre nosotros y Dios, no algo para impresionar a los demás. Si el ayuno se realiza de manera discreta, se evita que las personas a nuestro alrededor nos juzguen o comenten sobre nuestra práctica. De esta forma, podemos mantener nuestro propósito espiritual sin interrupciones ni distracciones. Una recomendación útil para superar el temor al juicio social es recordar que el ayuno no necesita ser divulgado. Si las personas a nuestro alrededor no lo saben, no tendrán motivo para comentar. Y, si fuera necesario, podemos dar una respuesta simple y amable a quienes nos pregunten. Al entender que el ayuno es un compromiso personal y que Dios valora lo que hacemos en secreto, ganamos fuerza para enfrentar los desafíos sociales sin desviarnos de nuestro propósito. Finalmente, para aquellos que temen no poder completar el ayuno, es importante recordar que el ayuno es un aprendizaje. Puede ser ajustado según sea necesario. El primer paso puede ser un ayuno parcial o simplemente abstenerse de una comida. Dios no está observando la cantidad de tiempo o el tipo de ayuno, sino la intención sincera de nuestro corazón. El ayuno no es una competencia, sino un camino personal de fortalecimiento espiritual. Así, el proceso de ayunar puede ayudarnos a superar nuestros miedos y aumentar nuestra confianza. Al enfocarnos en nuestro propósito y en nuestra relación con Dios, aprendemos que somos capaces de superar los límites físicos y emocionales que inicialmente nos asustan.
Este desafío nos enseña que, al entregar nuestras dudas y temores a Dios, Él nos da la fuerza necesaria para alcanzar nuestros objetivos espirituales. El ayuno, en esencia, es mucho más que una abstinencia temporal de alimentos. Es una práctica espiritual que debe tener un propósito claro y definido. Sin un objetivo específico, el ayuno puede convertirse en una simple privación física sin valor duradero. Para que el ayuno tenga un verdadero impacto, es fundamental que esté guiado por una intención consciente, una razón que dirija el esfuerzo y motive la jornada espiritual. En otras palabras, ayunar requiere que el corazón esté en el lugar correcto y que la mente tenga claridad sobre lo que se desea alcanzar. En el Antiguo Testamento, un ejemplo inspirador de propósito en medio del ayuno es la historia de David. Cuando el joven pastor enfrentó al gigante Goliat, lo hizo movido por un propósito mayor que su propia gloria o fama. David estaba dispuesto a arriesgar su vida porque entendía que la victoria era para glorificar a Dios y liberar al pueblo de Israel. De la misma manera, el ayuno debe tener un propósito que vaya más allá del deseo individual o del sacrificio por el sacrificio. Debe ser una respuesta a un llamado interior, un objetivo que se alinee con la voluntad de Dios y que nos inspire a buscar algo más grande. Por lo tanto, antes de iniciar un período de ayuno, es esencial reflexionar y responder a la pregunta: ¿por qué estoy ayunando? Tal vez sea para pedir dirección en un momento de decisión, interceder por un ser querido que está enfrentando dificultades, fortalecer la fe o pedir perdón y renovación espiritual. Independientemente de la razón, es importante que sea clara. Escribir los motivos del ayuno puede ayudar a mantener el enfoque durante el período de abstinencia, funcionando como un recordatorio constante de la intención y evitando que el ayuno pierda su valor. Cuando registramos nuestra intención de ayunar, algo poderoso sucede. Vemos con claridad lo que queremos alcanzar y con ello nuestra motivación se fortalece. En momentos de tentación, cuando el cuerpo pide alimento o cuando nos sentimos debilitados, podemos recurrir a nuestra lista de razones y recordar el propósito mayor. Estas razones, anotadas y visibles, mantienen nuestra mente y espíritu alineados con el objetivo que hemos trazado, ayudándonos a resistir el deseo de abandonar el ayuno. El propósito del ayuno es como una brújula que nos orienta y nos motiva a seguir adelante, incluso frente a los desafíos. La jornada del ayuno no es fácil, exige sacrificio, determinación y perseverancia. Sin embargo, cuando tenemos una razón sólida y sabemos que estamos ayunando con una intención pura y significativa, logramos transformar esta práctica en una experiencia poderosa y espiritual. Ese propósito, que viene del corazón y que está alineado con el deseo de agradar a Dios, es lo que convierte el ayuno en un ejercicio de fe, una manera de buscar la ayuda y la presencia de Dios con mayor profundidad. Para aquellos que están comenzando, el propósito puede ser sencillo, como buscar paz interior o discernimiento en una situación. Con el tiempo y la práctica, el propósito del ayuno puede volverse más profundo y complejo, involucrando oraciones de intercesión o incluso peticiones de sanidad. Lo importante es que la motivación del ayuno esté siempre conectada con la relación con Dios, permitiendo que Él sea el centro de esta decisión. Así, el ayuno es más que un acto físico, es una declaración espiritual de dependencia y confianza en Dios. Al ayunar con un propósito, abrimos espacio en nuestra vida para que Dios actúe, sabiendo que cada momento de sacrificio y disciplina está dirigido hacia una causa mayor. Al definir y reafirmar ese propósito, fortalecemos nuestro compromiso y permitimos que el ayuno se convierta en un camino de transformación, una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más al Creador. Existen varias formas de ayuno, y cada tipo
Tiene características específicas que pueden atender a diferentes propósitos espirituales y necesidades individuales. En la Biblia y la historia cristiana encontramos ejemplos de ayunos que varían en intensidad y duración, permitiendo que cada persona elija el que más se ajuste a su condición física, espiritual y emocional. Conocer los tipos de ayuno ayuda a escoger la práctica más adecuada y a preparar el espíritu para esta jornada. Primero, ayuno absoluto. El ayuno absoluto es el más riguroso, ya que consiste en la completa abstinencia de alimentos y líquidos por un periodo determinado. Este tipo de ayuno se observa en ocasiones de gran necesidad espiritual, donde la persona busca una respuesta divina a un problema urgente o enfrenta una situación de profunda angustia. Un ejemplo bíblico de este ayuno es el del apóstol Pablo, quien permaneció sin comer ni beber durante 3 días después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9:9. Este tipo de ayuno requiere una preparación cuidadosa y no se recomienda para principiantes ni para personas con problemas de salud, ya que la ausencia de líquidos puede ser muy desafiante para el cuerpo. Segundo, ayuno normal. El ayuno normal es la forma más común de ayuno bíblico, donde la persona se abstiene de alimentos sólidos, pero consume líquidos, como agua. Este tipo de ayuno permite mantener la hidratación, lo que lo hace más viable para periodos prolongados. En la Biblia vemos a Jesús realizando este tipo de ayuno durante 40 días en el desierto, donde no comió alimentos, aunque no se menciona la restricción de líquidos, Lucas 4:2. Este ayuno es adecuado para quienes desean dedicar un tiempo significativo a la oración y la búsqueda espiritual, sin comprometer tanto la salud física. Tercer, ayuno parcial. El ayuno parcial, también conocido como el ayuno de Daniel, consiste en eliminar ciertos tipos de alimentos o bebidas, en lugar de abstenerse por completo. En el caso de Daniel, optó por no consumir los alimentos de la mesa del rey, comiendo solo vegetales y bebiendo agua. Daniel 1:12. Este tipo de ayuno permite mayor flexibilidad y puede adaptarse a las necesidades de quien ayuna, siendo ideal para periodos más largos o para personas con restricciones alimentarias. En este ayuno se puede, por ejemplo, renunciar a alimentos placenteros como dulces, carnes o bebidas específicas para enfocarse en el crecimiento espiritual. Cuarto, ayuno de John Wesley. El ayuno de John Wesley es una práctica tradicional en el contexto metodista, donde quien ayuna consume únicamente pan integral y agua. Wesley, fundador del movimiento metodista, recomendaba este tipo de ayuno como preparación espiritual antes de conferencias o eventos importantes, y sus seguidores lo practicaban para buscar fuerza espiritual y comunión con Dios. Este tipo de ayuno es ideal para quienes desean combinar simplicidad y reverencia, usando alimentos básicos como el pan para recordar su dependencia de Dios en todo. 5. Ayuno de rotación. El ayuno de rotación es menos común en contextos cristianos, siendo más conocido por su uso en prácticas de salud y nutrición. Este tipo de ayuno se basa en la eliminación progresiva de ciertos grupos alimenticios para evaluar la reacción del cuerpo, especialmente en casos de alergias alimentarias. Cada día se introduce un nuevo grupo de alimentos, permitiendo que la persona observe cómo reacciona su organismo. Aunque no es un ayuno espiritual tradicional, algunas personas utilizan el ayuno de rotación como una forma de disciplinar el cuerpo y preparar el organismo para ayunos más intensos. 6. Ayuno con un propósito específico. Además de los ayunos tradicionales, muchas personas adoptan el ayuno con un propósito específico que alinea la práctica con sus necesidades y objetivos espirituales. Esto puede incluir la abstinencia de tecnologías como la televisión o las redes sociales, donde la persona elige un elemento de distracción y lo elimina temporalmente para dedicar más tiempo a la oración y la búsqueda de Dios.
Este tipo de ayuno es una alternativa para aquellos que, por motivos de salud, no pueden realizar ayunos alimenticios, pero desean comprometerse con una disciplina espiritual significativa. Cada uno de estos tipos de ayuno ofrece una manera única de acercarse a Dios, permitiendo que quien ayuna encuentre la mejor forma de disciplinarse y buscar una experiencia espiritual profunda. Al elegir el tipo de ayuno, es importante tener en cuenta las condiciones físicas y el propósito de la práctica, recordando siempre que lo más importante no es el tipo de ayuno en sí, sino la sinceridad del corazón y el deseo de crecer en la fe y la comunión con Dios. El ayuno es mucho más que una abstinencia de alimentos o una demostración de disciplina física. Es sobre todo una práctica espiritual que debe estar acompañada de oración. Sin una actitud de oración y reflexión, el ayuno corre el riesgo de convertirse únicamente en una dieta o un esfuerzo de fuerza de voluntad. Es la oración la que da al ayuno su verdadero significado, elevándolo de una práctica física a un encuentro íntimo y significativo con Dios. Durante el ayuno, el tiempo que se dedicaría a la comida puede y debe dedicarse a la oración. Al renunciar al alimento físico, la persona hace una elección consciente de alimentarse espiritualmente, nutriendo su alma con la palabra de Dios y con la comunión en oración. Este intercambio del físico por lo espiritual es una forma de enfocar completamente la relación con el Creador. En lugar de buscar satisfacer el hambre del cuerpo, se busca saciar un hambre más profunda, el deseo de estar en la presencia de Dios y fortalecerse espiritualmente. Sin embargo, la oración durante el ayuno no debe ser solo un ritual, debe ser una conversación sincera y abierta con Dios, donde se exponga el corazón y se expresen preocupaciones, agradecimientos, peticiones y alabanzas. Durante el ayuno, cada oración se convierte en una oportunidad para volverse hacia Dios, entregarse a Él y presentarle todas las ansiedades y necesidades. El ayuno es, por lo tanto, una invitación a estar en una comunión más intensa, a escuchar la voz de Dios y a reconocer su presencia de una manera aún más cercana. La actitud de oración durante el ayuno también ayuda a mantener el enfoque y la fuerza necesarios para superar los desafíos físicos y mentales que surgen durante la abstinencia. El cuerpo puede sentir hambre y la mente puede distraerse, pero la oración constante renueva el propósito y mantiene firme a quien ayuna. En este sentido, la oración es el combustible espiritual que sostiene la práctica del ayuno. Nos recuerda que no estamos solos y que aunque el cuerpo sienta las limitaciones, el espíritu está siendo fortalecido por la presencia de Dios. Jesús, al enseñar sobre el ayuno, dejó claro que esta práctica debe estar acompañada de sinceridad y de una búsqueda honesta de la presencia de Dios. En Mateo 6:6-18, Jesús orientó a sus seguidores a ayunar y orar en secreto, como un compromiso personal con el Padre. La actitud de oración debe ser humilde y genuina, sin preocuparse por las apariencias o por lo que los demás puedan pensar. Esta actitud nos invita a una oración que no busca impresionar, sino conectar con Dios en nuestra esencia, entregando nuestras necesidades y anhelos más profundos a Él. Mantener una actitud de oración constante durante el ayuno también nos ayuda a reflexionar sobre el propósito de cada sacrificio y a reconocer nuestra dependencia de Dios. Al ayunar y orar, recordamos que la fuerza, el sustento y el poder provienen de Él y no de nosotros mismos. Esta práctica nos enseña humildad, mostrando que dependemos de algo más allá de lo físico, y que es la presencia de Dios la que realmente nos sustenta. Cada oración durante el ayuno es una declaración de dependencia y confianza en el Señor, reforzando nuestra fe y aumentando nuestra intimidad con Él. Para muchos, el ayuno es una oportunidad para intensificar las oraciones de intercesión, dedicándose a orar por otras personas, por la Iglesia o por causas específicas.
La actitud de oración durante el ayuno nos abre la posibilidad de interceder, clamar por misericordia y buscar la intervención de Dios en situaciones que van más allá de nuestras propias necesidades. Cuando ayunamos y oramos por algo más grande que nosotros mismos, encontramos un propósito que fortalece aún más nuestra fe y nuestra disposición para continuar. Por lo tanto, ayunar con una actitud de oración es reconocer que cada momento de abstinencia física es una oportunidad para un encuentro espiritual. Al buscar a Dios con sinceridad, encontramos fuerza para superar las dificultades y recibimos la paz que proviene de la comunión con Él. La oración, durante el ayuno, transforma el sacrificio en un acto de adoración y nos permite experimentar una renovación espiritual que solo es posible cuando abrimos nuestro corazón y ponemos a Dios en el centro de todo.